Amazing Facts presenta Descubriendo el Apocalipsis. Tu vida nunca será igual. Apocalipsis capítulo 14. Vayan conmigo, por favor. Apocalipsis capítulo 14. No vamos aquí a hacer interpretaciones humanas. Vamos a dejar que la Biblia nos señale y nos diga quién es este anticristo. ¿Quién es la bestia? ¿Quién es este cuerno pequeño que al final va a imponer un sistema de falsa adoración en el mundo? ¿Alguien necesita Biblia? Levante la mano. Biblia, 1, 2, 3, 4. ¿Alguien más necesita Biblia? 5, 6. Aquí hay aproximadamente 6 personas que necesitan Biblia. Gloria a Dios por eso. También queremos mandarle saludos a las personas que se nos ponen chango, la gente que están viendo por Salvación TV 22.2, también por 98.3 por Radio Sol. Quisiera también... Hay otra Biblia por ahí. Gloria a Dios. Amén. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía él el evangelio eterno. ¿Dónde encontramos el evangelio eterno? ¿Dónde encontramos las buenas nuevas de salvación? ¿En dónde? En el santuario celestial. Amén. No es solamente en la cruz. La cruz es el principio, es la puerta, es el camino, es por donde se empieza el fundamento del plan de salvación, pero el plan de salvación no es meramente erradicar el pecado del ser humano, uno acá, es quitar el pecado del ser humano, sino es también el final erradicar el pecado completamente del universo, amén, que no quede nada, que no quede ninguna huella del pecado. La única huella del pecado que va a quedar en el universo van a ser las cicatrices de Cristo Jesús, que las va a llevar por siempre, amén. ¿El evangelio eterno para predicarlo a quién? ¿A Carolina? No. ¿A Puerto Rico? No. A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Todo ser humano en este mundo va a escuchar este mensaje de los 3 ángeles antes de que venga Cristo Jesús. Amén. Y dice, para predicarlo a ellos, versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de agua. Ese es el primer ángel. Eso es lo que Dios nos está llamando a nosotros a hacer. ¿A qué? A temer a Dios, a reverenciar a Dios, a humillarnos ante Dios y decirle, Dios, heme aquí, envíame aquí. ¿Qué tú quieres que yo haga? Y lo primero que Dios te dice y te pide es, obedéceme, hijo. Haz lo que yo te estoy pidiendo porque te amo y quiero lo mejor para ti. Amén. Y empezamos por ahí mismo, que son los 10 mandamientos específicamente, cómo nosotros tememos a Dios a través de la obediencia y mostramos nuestro amor y nuestro respeto hacia Dios. Amén. Darle gloria, lo tocamos anoche. ¿Cómo tú le das gloria si no tienes gloria? A través del proceso de la santificación. Amén. El Espíritu Santo empieza a trabajar en ti. Después que tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, luego el segundo paso es el bautismo por inmersión. Y después de eso, entonces, entras simbólicamente a través del ministerio de Jesucristo, entras al santuario celestial y empieza el proceso de la santificación. Y Dios empieza ¿a qué? A quitarte toda la inmundicia del mundo. Amén. Malos hábitos, mal carácter, vicio, cualquier cosa que tú tengas, que te tengas agarrado, esclavizado, Dios te liberta. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Eso es darle gloria cuando nuestro carácter, cuando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos se asemejen, sean imagen y semejanza de los de Cristo Jesús, entonces le estamos dando gloria a Dios, porque la gloria de Dios va a resplandecer, porque nos vamos a parecer a Jesucristo en nuestro carácter. Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuándo empezó el juicio? Aquí dice que ya empezó. ¿Cuándo empezó? 1844, según la profecía de Daniel, capítulo 8, versículo 14. En el 1844, ¿y quién es el que está intercediendo por su pueblo en este momento? Jesucristo está abogando por su pueblo. El único mediador entre el ser humano y Dios es Jesucristo hombre. Amén. Y en la última parte del primer ángel, adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Cómo tú adoras al que hizo qué? El cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas? O sea, el que creó todo. ¿Cómo tú adoras al creador, bíblicamente hablando? Guardando su santo sábado. El sábado es el sello de la creación de Dios. El sábado es el sello. Dios puso su firma en la creación y dice, ¿cómo ustedes me reconocen como su creador, como su santificador, como su redentor? Guardando mi día de reposo, mi santo día del sábado. Amén. ¿Están conmigo? Ahora continúa, que hoy empezamos. Esta mañana empezamos un poco con el mensaje del segundo y el tercer ángel. Dice así, diciendo a gran voz,
Perdón, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Por qué Babilonia cae? Porque no hace caso al primer ángel, porque no enseña el primer ángel, porque no predica el primer ángel, porque no demuestra, no sigue lo que el primer ángel dice. Ha caído Babilonia y está dándole al mundo un vino para beber. Vamos a ver eso más profundamente a medida que sigamos con el seminario. Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. En Babilonia, el sistema de Babilonia, los que se mantengan dentro de Babilonia, si no salen de Babilonia, al final, cuando cierre la probatoria, cuando cierre la puerta de la gracia, dice Apocalipsis capítulo 16, que la ira de Dios va a descender con las 7 plagas finales de esta tierra. Y esas 7 plagas van a deshacer los 6 días de la creación. Y esta tierra quedará nuevamente asolada y vacía después de esas 7 plagas caer. Y dice que si usted recibe la marca de la bestia, si usted adora a la bestia y su imagen, usted lamentablemente no va a tener protección cuando caigan esas 7 plagas. Nada lo va a proteger usted. La única protección van a ser aquellos que dice Apocalipsis 7 que tienen el sello del Dios vivo. Vamos a hablar de eso también, porque ese tiene que ver con la marca de la bestia. Y eso viene por ahí. ¿Qué es la marca de la bestia? Antes de entender cuál es la marca de la bestia, tenemos que saber quién es la bestia. Y esta noche vamos a empezar a destapar, a revelar quién es la bestia. El diablo está airado con todos ustedes porque están aquí. Está airado porque él no quiere que ustedes sepan quién es. Él no quiere que ustedes sepan cuál es el plan maestro que él tiene para el final. Y nadie está predicando esto. Nadie. Vamos a empezar entonces a gozar con un poquito con la palabra de Dios. Dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19. Tenemos además la palabra profética más segura, a la cual haces bien de estar atentos como a una lámpara que alumbra en un lugar oscuro. ¿Qué es lo que hace la profecía? Es segura y nos enseña por dónde ir, nos enseña por dónde llevar. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de oscuridad. La luz es la luz espiritual que viene por el discernimiento que nos da el Espíritu Santo y su palabra, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino. Amén. Mire lo que dice Dios aquí en Isaías 46, 9 y 10. Acuérdense de los primeros sucesos de la antigüedad. ¿Por qué? Yo soy Dios y no hay otro. Dios está poniendo su reputación en juego aquí. Dios está diciendo, yo soy Dios y no existe otro fuera de mí. ¿Y cómo sabemos que solamente Dios es uno y que no hay otro Dios? Aquí nos explica, nada hay semejante a mí. Amén. ¿Por qué nada hay semejante a Dios? Porque yo anuncio desde un principio lo que está por venir y doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Amén. Dios poniendo su reputación. Y esta mañana miramos una de las profecías más fascinantes, más increíbles sobre el futuro. Pero antes de eso, vamos a ir a Primera de Juan. Vayan conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan está en la parte de atrás de la Biblia, antepenúltimo libro. Está Apocalipsis, está Judas, con un libro bien pequeño, y ahí están 3 cartas que escribió el apóstol Juan, bien pequeñitas. Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Vamos a Primera de Juan capítulo 2. Chiquitito, chiquitito. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Amén. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hay anticristos. Sí, y está el anticristo. Ahora, la palabra anti en griego, algunos automáticamente piensan que anti es en contra. Pero en griego la palabra anti también significa el que está en lugar de. Así que anticristo es aquel que no está en contra de Dios, sí, está en contra de Cristo, pero específicamente se pone en el lugar de Cristo. ¿Entienden eso? Y si te pones en el lugar de Cristo, automáticamente estás en contra de Cristo.
Anticristo es aquel que se pone en el lugar. Hay muchos anticristos por ahí, ¿verdad? Nosotros a veces se nos da muy mala reputación por el Jesús Miranda, ¿verdad? Puertorriqueños, ustedes son puertorriqueños. Donde quiera que yo voy, ¿verdad? El que se cree Cristo. Pero no estamos hablando de eso porque eso es un charlatán. Estamos hablando de el anticristo, de aquel que dice ser Cristo, que se pone en el lugar de Cristo. ¿Están conmigo? ¿Están preparados? Vamos a mirar lo que Dios está diciendo que acontece y nos da a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Daniel capítulo 2 vimos una profecía fascinante. Daniel está con Nabucodonosor y Nabucodonosor recibe un sueño. Y en ese sueño él ve esa imagen que está ahí. Él ve ese ídolo. Es un ídolo que tiene una cabeza de oro y tiene un pecho de plata y tiene torso de bronce y piernas de hierro. ¿Y los pies son qué? Hierro y barro, ¿verdad? Hierro y barro. Y Nabucodonosor dice, yo no entiendo este sueño. Buscó un montón de charlatanes, todos los astrólogos y todos los sinvergüenzas para que le dijeran, pero nadie le pudo decir, porque el único que revela los sueños es ¿quién? Dios. Dios. Vayan conmigo a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Si abren el medio de la Biblia está el libro de Salmos y buscan aproximadamente como 8 libros después. Ahí está Daniel. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Si el Nabucodonosor está ahí, Nabucodonosor dice, si no me dicen el sueño, si no me revelan el sueño, los voy a matar a todos. Está hablando de sus consejeros, de sus sabios, de sus astrólogos, de los que leen cartas, de lo que hacen toda esa gente, de los que supuestamente conocen el futuro. Viene un tema por ahí sobre eso. No juegue con fuego porque se va a quemar. No juegue con fuego porque se va a quemar. Daniel capítulo 2, mire lo que Daniel le dice en el 2:27. Daniel le dice a Nabucodonosor, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Amén. ¿Por qué no lo pueden revelar? Porque no conocen el futuro. El único que conoce el futuro es Dios. Y dice versículo 28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Quiere decir que esta visión tiene que ver con lo que va a acontecer en el final del mundo. Y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Entonces, ¿qué fue lo que reveló? Encontramos que la misma Biblia nos enseña cuáles son esos reinos. Y empezó, ¿quién es la cabeza de oro? El mismo reino de Babilonia. Dijo, tú, Nabucodonosor, eres esa cabeza de oro. Babilonia. Luego, ¿quién conquistó a Babilonia? El reino de los Medos y los persas nos enseñó Daniel capítulo 5. Medos y los persas en el 539 fueron conquistados Babilonia por el reino de los Medos y los persas. Luego también Medos y los persas también fueron conquistados. ¿Por quién? Por Grecia, ¿verdad? Y vimos Grecia en el año 331, Alejandro el Magno entró y se llevó a Medo Persa enredado. Y ahí estuvo Grecia en la cúspide hasta que en el 1168 a.C. vino, ¿qué reino? El reino de hierro que representa al imperio romano. Luego vimos los pies. Roma no fue conquistada, sino Roma se dividió, se decayó entre ellos mismos, se sobreextendieron y se dividieron. Y ahí vemos entonces que hay una mezcla entre el hierro y el barro. Ahora, acuérdense que cada una de estas naciones representa un poder. No es un poder regional, es un poder mundial, es el poder más dominante en ese mundo. Y acuérdense que hablamos esta mañana sobre 5 características. ¿Cuántas eran? 5. ¿Se acuerdan cuáles eran? Estos reinos dominan políticamente, militarmente, culturalmente, económicamente y tecnológicamente. Amén. Y si tuviéramos tiempo para desglosarlo, Babilonia estaba lleno de oro. Los medos y los persas usaron la plata, la perfeccionaron. Grecia usaba el bronce y Roma usó el hierro y todos lo utilizaban de una manera que nunca se había utilizado anteriormente. Una cosa fascinante si entráramos y tuviéramos más tiempo para desglosarlo. El punto es que cada uno de estos reinos fueron los reinos dominantes de su época. Pero usted dirá, eso no es gran cosa. Claro, no es gran cosa para nosotros porque ya todo eso pasó. Pero cuando Daniel recibe esa revelación, fueron cientos de años antes de que se aparecieran los medos y los persas, Grecia y mucho menos Roma. Esas naciones ni existían y ya Dios le enseñó quién exactamente iba a acontecer. Amén. Y luego enseñamos que los pies, vimos que había una mezcla de barro y hierro. Y cuando vimos el barro representa la iglesia. Lo que vimos entonces una fusión entre la iglesia y el Estado. La iglesia y el Estado se unieron cuando Roma se cayó. ¿Están conmigo? ¿Y qué sucedió con eso?
Dice la profecía que vino luego a los pies de barro y de hierro, que tenían ¿cuántos dedos? 10 dedos de los pies. Vino una piedra no cortada con mano del cielo y cayó sobre esta imagen en los pies. ¿Y qué pasó con esa imagen? Fue destruida totalmente. Amén. Y de esa piedra se levantó un monte, un reino eterno. ¿Qué está hablando? La segunda venida de Jesucristo. Amén. ¿Y dónde estamos nosotros? En los pies. Pero acuérdense que le dije que a medida que vayamos avanzando dentro del libro de Daniel y de Apocalipsis, van a ver más detalles. Es como el tiro al blanco, ¿verdad? Ancho, bien general, pero a medida que ahora vamos a ir entrando al libro de Daniel y Apocalipsis, va a ser así, boom, y boom, y boom, y boom. Y nos va a enseñar exactamente quién es este anticristo. No va a quedar duda alguna. Casi 70 características. Nosotros solamente vamos a tocar 14 o 15 de ellas. ¿Es importante saberlo? Importantísimo. ¿Están conmigo? Pero lo más importante es, ¿dónde estamos nosotros ahora? En los pies. En los 10 dedos de los pies. En los 10 dedos de los pies. Vamos a ver, familia, que Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Apocalipsis capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 17. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 2 está hablando del mismo poder. ¿Por qué Dios se repite tanto? Para que usted no venga con la excusa de que yo no entendí. Porque ¿qué viene la gente? Agarra un versiculito, agarra una cosa fuera, un versículo sin contexto, es un pretexto. Y vienen y dicen, este es el anticristo, mira lo que este versículo dice. O este anticristo, mira, es Obama. O mira, es acá Hitler. Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a agarrar todas las características y mirarlas y analizarlas todas porque tienen que aplicar a todo. Para que nadie venga y diga esto. Pero ven acá dice que hay otras características. Porque parece indicar que señala a algunas personas, pero después cuando usted lo coge todo se da cuenta que no. No puede señalar a un ser humano específico de esa manera. ¿Están conmigo? Nosotros no vamos a cometer ese rol aquí. ¿Están conmigo? Ay, se me va la Biblia. Perdóname, Señor. ¿Están conmigo? Vamos entonces a Daniel capítulo 7, versículo 1. Vamos a empezar nuestro estudio. Daniel capítulo 7, versículo 1. ¿Cuánto tiene miedo? Amén. Daniel capítulo 7, versículo 1. Ahí vamos a empezar en esta noche. Dice Daniel capítulo 7, versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel una visión y un sueño y visiones en su cabeza. Mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Segunda, Daniel dijo, miraba yo en visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Versículo 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otro semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia, ¿cuántas cabezas? 4 cabezas. Y le fue dado dominio. Versículo 7. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí que la 4ª bestia, espantosa y terrible y grande y gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía entre esos 10, entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Vamos a pararlo ahí. Mucha información, ¿verdad? ¿Qué ve Daniel? 4 bestias. Nosotros ya sabemos lo que es una bestia. Según la profecía, una bestia es un reino, una nación. 4 bestias. Él ve un león, él ve un leopardo, él ve un oso, perdón, un león, un león, un leopardo, un oso y una bestia rara diferente que tiene ¿qué? 10 cuernos. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué representa cada uno de estos animales? Primero, dice que las bestias salían del mar. La pregunta es, ¿qué representa? Todo esto tiene símbolos, tiene un contenido. ¿Qué representa el mar? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 17, versículo 9, para ver qué representa el mar o las aguas en la profecía.
Apocalipsis 17:9. ¿Qué representa el mar, las aguas, ríos, mucha agua? ¿Qué representa en la profecía bíblica? Nosotros no tenemos que venir aquí a tratar de interpretar o filosofar sobre qué es eso. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. ¿Están conmigo? ¿Alguien necesita una Biblia? 17:15 dice así: y me dijo también, las aguas que has visto, donde las rameras se sientan, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Lo que quiere decir que estas cuatro bestias que Daniel está viendo, se levantan en donde hay ¿qué? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Quiere decir que hay civilización. Hay países establecidos, hay mucho movimiento. Y decía que habían vientos, combatían. Los vientos, vamos a ver que simbolizan guerras, conflictos. Hay guerra, hay mucho que está sucediendo en estos lugares donde estas cuatro bestias, donde estos cuatro reinos, estas cuatro naciones se levantan. ¿Están conmigo? Seguimos en Daniel. Dice aquí, vamos a empezar ahora. Estas cuatro, versículo 3. Cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era, ¿cómo? León. Ok. La Biblia habla del león en tres contextos. Habla de que Jesucristo es el león de la tribu de Judá. La Biblia también dice que el diablo es el león que anda como un león rugiente buscando a devorar. Pero hay un tercer león que es este león en la profecía. La pregunta es, ¿quién es este león que se está levantando entre medio del pueblo, muchedumbres, naciones y lenguas? Vamos a dejar que la Biblia nos explique quién es este león. Vayan conmigo a Jeremías. Jeremías está 3 libros antes de Daniel. 3 libros antes de Daniel está Jeremías. Jeremías capítulo 4. Y si usted sabe lo que está ocurriendo con Jeremías, ya usted más o menos puede saber de qué estamos hablando. Jeremías capítulo 4. ¿Quién es ese león? Jeremías capítulo 4. ¿Encontraron? Jeremías 4, vamos a empezar en el versículo 5. Dice ahí, anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta. ¿Qué representa la trompeta? Que viene ¿qué? Juicio. 7 trompetas en Apocalipsis. Viene el juicio por ahí. Tocad trompeta en la tierra, pregonad. Juntaos y decid, reuníos y entremos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. ¿Por qué es que el pueblo de Israel venía el león? ¿Por qué? Porque acuérdense que Dios dijo, cuando ustedes me desobedecen, ustedes me están diciendo que no quieren que yo sea su Dios. ¿Y qué hace Dios cuando tú desobedeces a Dios y le dices, yo no te quiero en mi vida? Se aparta, pero se aparta sus bendiciones y su protección. Y si Dios se aparta, entonces estás libre para que ¿quién te agarre? El enemigo. Entonces, Dios le está diciendo, ustedes siguen desobedeciéndome. Por ahí viene el león para que sigan, para que vean qué es lo que sucede. Ahora, la pregunta es, ¿quién fue esta nación? ¿Quién fue este león que subió para llevarse a Jerusalén durante el tiempo de Jeremías? Capítulo 21. Capítulo 21. ¿Quién fue ese león que se levantó y invadió a Jerusalén? Jeremías capítulo 21. Hay muchísimos versículos que podíamos usar. Solamente tomé ese porque es lindo. El número me gusta. Jeremías 21:1. Dice ahí, palabra del Señor que vino a Jeremías cuando el rey Sedecías envió a Elapasur, hijo de Malaquías, y sacerdote de Sofonías, hijo de Masías, para que le dijesen, escucha aquí, consulta ahora acerca de nosotros al Señor, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizás el Señor hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Pero eso no fue lo que ocurrió, porque si vas a Jeremías capítulo 52, disculpen, no existe el 54. Jeremías capítulo 52, a ver si están pendientes. Jeremías 52, versículo 12, Jeremías 52, el cumplimiento profético, dice, y en el mes quinto a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey en Babilonia, y quemó la casa del Señor y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego
todo edificio grande y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. Mirando así automáticamente, entonces, ¿quién es el león que aparece en Daniel capítulo 7? Babilonia. ¿Será que está siguiendo el mismo patrón que la imagen? No vamos a decirlo, vamos a dejar que la Biblia nos enseñe. Amén. ¿Cuál es el próximo animal? El oso. Vayan conmigo nuevamente a Daniel. Vamos a mirar el oso. Daniel, ya ustedes están aquí, yo soy el que tengo la mala manera de moverme. Daniel capítulo 2, 7, versículo 5. Ve aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, el cual que se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dado, dicho así, levántate y devora mucha carne. Muy bien, ¿qué significa un oso? Un oso entonces es un animal que tiene que ser, ¿qué? Grande, ¿verdad? Quiere decir que este reino tiene que ser un reino inmenso, grande. Ahora, ¿qué quiere decir que tenía un costado más alto que el otro? Nosotros no vimos algo así esta mañana. Con el carnero que tenía, ¿qué? Tenía un cuerno más alzado que el otro. Vamos a Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, ahí al ladito. Daniel capítulo 8. En el versículo 3 dice: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Un cuerno era más alto que el otro. Ahí dice que el oso tenía que, estaba levantado más alto que el otro. ¿Y quién es este carnero que está aquí? Vayan ahí mismo en versículo 20. Dice: en cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son ¿quiénes? Los reyes de Media y Persa. Entonces el oso representa ¿a quién? Medo y Persa. ¿Por qué un oso? Porque dicen que el ejército, la historia dice que el ejército del reino de los medios y los persas, cuando se unieron, cuando invadieron a Babilonia, cuando conquistaron, era de aproximadamente 1.000.000 de soldados. Inmenso para ese tiempo, inmenso. Hoy en día, si estuviera ese ejército parado, sería el segundo ejército más grande en cuestión de soldados parados. Inmenso, por eso un oso. 3 costillas. ¿Qué sucedió con esas 3 costillas? Interesantemente, que los medios y los persas arrancaron 3 reinos. ¿Cuáles fueron esos 3 reinos? En el 525 arrancaron la nación de Egipto. En el 539 a Babilonia. En el 546 a Libia. Los dominaron, los invadieron y los conquistaron. Esos son los 3 costillas. ¿Están conmigo? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el próximo animal? Si el león es Babilonia y el oso es los medios y los persas, ¿quién es el leopardo? Grecia. ¿Será que es Grecia? Vamos a mirarlo. Versículo 6. Después de esto miré aquí otro semejante a un leopardo. El leopardo es ¿qué? El animal ¿qué? Más rápido sobre la tierra. El más rápido sobre la tierra. Y dice, con 4 alas de ave, las alas quieren decir velocidad en su espalda. Y tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Amén. Podemos sacar en la velocidad con que Alejandro el Magno conquistó el mundo conocido, fue algo que él nunca se ha visto ni nunca se ha vuelto a ver. Inmensamente, a los 32 años había conquistado ya el mundo conocido. Veloz fue, estratégicamente un genio militarmente, una cosa fascinante, y fue tan rápido que tuvo que representarlo con un leopardo. Y de acuerdo a la historia también dice que saben la piel de qué animal ponía él sobre su caballo, en la piel de un leopardo. Amén. Ahora, ¿por qué 4 cabezas? ¿Por qué 4 cabezas? ¿Qué dijimos esta mañana? Vuelvan conmigo a Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. ¿Por qué 4 cabezas? Vuelvan conmigo a Daniel capítulo 8. Y el versículo 8, hablando del macho cabrío. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. El macho cabrío tenía un cuerno grande. El macho cabrío aplastó el carnero y lo destruyó. Y ese cuerno tenía un cuerno grande, pero ese cuerno fue quebrado. Y dice también en el versículo, en el mismo, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y vimos en la historia, enseña que cuando Alejandro el Magno murió, no hubo un rey que lo siguió, sino que dividieron el reino de Grecia en 4 partes y se lo dieron uno a cada uno de sus 4 generales. Daniel capítulo 11 habla de esa historia. ¿Están conmigo?
exactamente así como está históricamente. Entonces le hago una pregunta. Si el león es Babilonia, si el oso es los medios y los persas, si el leopardo es Grecia, ¿quién es esa cuarta bestia? Roma, el imperio romano. Eso es que se llama una profecía paralela. Está enseñándonos lo mismo de diferentes maneras. Ahora, en los pies de esa imagen habían ¿qué? Barro y hierro, y habían 10 dedos. Nos decía esta profecía que en esta cuarta bestia, que no se conoce lo que era, tenía ¿cuántos cuernos? 10. 10 dedos de los pies, 10 cuernos. ¿Coincidencia? No, jamás. Está hablando de lo mismo. ¿Están conmigo? Vamos a volver entonces a Daniel capítulo 7. Vamos a hablar porque el enfoque de toda la profecía es sobre esta cuarta bestia o este cuarto reino. Y esta cuarta bestia tiene 5 etapas. ¿Cuántas? 5. Y les dije a ustedes que nosotros ahora mismo ¿en cuál etapa estamos de esta bestia? En la cuarta. Falta solamente una etapa por cumplirse proféticamente. Quedan muy pocos versículos por cumplirse en el libro del Apocalipsis, usted lo sabe. Muy pocos versículos. Vamos a entonces hablar sobre esta cuarta bestia. Dice el versículo 7, después de esto miraba yo en la visión de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba en sus pies, y era muy diferente de las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Pregunta, ¿Roma cumple con esta descripción? Roma es la nación más despiadada, la más bárbara, la más sangrienta que jamás ha existido en este mundo. Fue el imperio romano. Eran unos bárbaros. Imagínate que la crucifixión era una cosa tan y tan espantosa que los mismos ciudadanos romanos no podían ser crucificados. De tan malo. Ese es el tipo de tortura más malo que se ha inventado, fue la cruz. ¿Usted lo sabe? Jesucristo fue el hombre más torturado en la historia de este mundo, aunque usted no lo crea. Porque no solamente fue la cruz, sino recibió los latigazos, que también eso mataba a cualquiera. Terrible lo que tuvo que sufrir Jesús. ¿Están conmigo? Entonces, tenemos aquí 10 cuernos. Vamos a mirar un momento a Daniel capítulo 2, sobre la descripción del hierro, para ver si es la misma, para que no digan, Carlos, tú te estás inventando esto. Vamos a Daniel capítulo 2 y ver la descripción sobre el hierro. Daniel capítulo 2, versículo 40. Daniel 2, 40. Y dice ahí, y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Exactamente lo mismo que leímos en Daniel capítulo 7. Sí, es Roma, el imperio romano. ¿Están conmigo? Ahora, ¿en dónde nos vamos a concentrar ahora? En los 10 cuernos o en los 10 dedos del pie. Aquí es donde la cosa, porque aquí fue donde terminó Daniel capítulo 2. Pero ahora Daniel capítulo 7 nos va a dar un vislumbre más profundo sobre esto que sucedió aquí, cuando el imperio romano se dividió y cuando entonces sucedió lo que está sucediendo en los pies. ¿Qué está sucediendo? Esta es la segunda etapa de la bestia. Bestia primero y luego la división ¿en qué? En 10 reinos o 10 naciones. Vamos a ver ahora. ¿Están conmigo? Mientras yo contemplaba, versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía entre medio de los 10. ¿Cuántos cuernos hay ahora? 11, hay 10 y un cuerno pequeño. Salía de entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ok, vimos entonces que en los pies están los 10. Y hay una unión entre el Estado y la iglesia, ¿verdad? El hierro y el barro mezclan. No mezclan, no pueden mezclar. Inclusive Daniel capítulo 2 dice, no pueden mezclarse. Y vimos entonces que ¿qué dice Jesucristo en cuanto a la unión del Estado y la iglesia? Mateo 22, 17 al 21. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Tratando de engañarlo con el denario. Entonces Jesús le dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Le dijeron, de César. Entonces Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesucristo establece la separación de iglesia y Estado. Jesús reconoce que hay un Estado, reconoce que hay un gobierno civil, pero también reconoce que no se pueden mezclar. ¿Por qué? Porque si tú mezclas el Estado y la iglesia, suceden dos cosas, una de dos cosas. O el Estado le va a decir a la iglesia qué hacer, o la iglesia le va a decir al Estado qué hacer. Y en ambos casos está pervertido el plan de Dios. Y siempre que la iglesia y el Estado se unen y se convierten en uno, pasa el resultado siempre es el mismo.
persecución. Porque si tú no sigues la religión establecida, lo que el Estado dice, ¿qué va a pasar? Y hay ejemplos hoy en día, vaya al Medio Oriente, vaya a Irán, hay muchísimos países que son así. Que la iglesia, el Estado y la religión están juntos. ¿Están conmigo? Ahora, el Imperio Romano estaba siendo invadido en toda su frontera. Estamos hablando ahora de los 10 cuernos o los 10 dedos del pie. El Imperio Romano estaba siendo invadida en todas sus fronteras por las tribus bárbaras. En el año 476 después de Cristo, cayó el último emperador romano llamado Rómulo Augustulo, a manos del general Érulo Odoacro, quien se constituyó rey de Roma. Después de varios años de lucha entre las tribus por el control del territorio, el lado occidental del imperio se dividió en 10 reinos. Esto es historia. Usted abra cualquier libro de historia sobre la historia del Imperio Romano. El lado occidental se dividió y se rompió en ¿cuántos? En 10. Se dividió en 10 naciones. 10 cuernos, 10 dedos de los pies. ¿Coincidencia? Jamás. Ahí entonces vemos la división del lado occidental del Imperio Romano y ahí están las naciones. Y si vemos la lista que leímos esta mañana, vimos que esas 10 naciones en las cuales el Imperio Romano, el lado occidental se dividió, fueron ¿quiénes? Los visigodos, que son España. Los anglosajones, que son Inglaterra. Los francos, Francia. Alemanes, Alemania. Burgundios, Suecia. Lombardos, Italia. Y suevos, Portugal. Pero esas 3 naciones que quedan ahí. Ostrogodos, los vándalos y los érulos. Ninguno de esas 3 naciones existen. ¿Por qué? ¿Qué dice la profecía? ¿Qué pasó con esas 3 naciones? Dice en el versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, los 10, se levantó un cuerno pequeño entre ellos, un rey pequeño de entre ellos, ¿y qué hizo? Arrancó 3 cuernos de los primeros. Así que este cuerno pequeño que ya conocimos, que el anticristo que sale de esta bestia, ¿qué hace? Arranca 3 de los cuernos. Ahí están, los ostrogodos, los vándalos y los érulos. Lo que tenemos que hacer es ir a la historia y averiguar qué fue lo que le pasó a los ostrogodos, los vándalos y los érulos, y nos puede contestar fácilmente qué fue lo que sucedió. ¿Están conmigo? Seguimos. El Imperio Romano, las 10 naciones. Vayan conmigo, por favor, a Daniel capítulo 7, versículo 15. Daniel capítulo 7, versículo 15. Ahora va a venir algo interesante. Daniel va a repetir la misma visión. Daniel va a repetir la misma visión 4 veces. Ya la explicó una vez, ¿están conmigo? Explicó las 4 bestias juntas y señaló a los 10 cuernos y al cuerno pequeño. Ahora Daniel lo que va a hacer es que nos va a repetir la misma historia 3 veces. Y nos va a dar más detalles cada vez que vaya contando cada uno de ellos. ¿Están conmigo? Vamos a ir, Daniel capítulo 7, versículo 15. Y dice ahí: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Y me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirá el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¡Bum! Ahí termina. ¿Ok? Él dice que esos 4 bestias son ¿qué? 4 reyes y después ¿qué viene? El reino de Jesucristo. Igualito, casi igualito como terminó Daniel capítulo 2. No muchos detalles, simplemente ¡pum! Se acabó. Ahora va a volver a repetir lo mismo. Versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos, la segunda etapa, que tenía en su cabeza, y del otro que se le había salido, delante del cual habían caído 3. Tenían 10 cuernos, se salió el otro, ¿y qué hizo el otro? Derrumbó a 3 de esos cuernos, a 3 de esos reyes o naciones. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Y parecía más grande que sus compañeros. Este cuerno era pequeñito, pero este cuerno mandaba a las otras 10. ¿Entienden? Era pequeño, pero tenía más poder que los otros 10, o sea que los mandaba. Dice aquí,
parecía más grande que sus compañeros, versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra con los santos y los vencía. ¿Ok? Este cuerno atacaba ¿a quién? A la iglesia. Atacaba a la iglesia. Y los vencía, versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos y del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¡Bum! Ahí termina la tercera explicación. Pero nos dio un poco de detalle, ¿verdad? ¿Qué nos dice aquí? Aquí nos dice que ¿qué hizo ese cuerno pequeño? Arrancó a de los tres, pero que hablaba grandes cosas. Tenía ojo y boca, mas parecía más grande que sus compañeros. ¿Están conmigo? ¿Y qué pasó? La segunda venida, ¿verdad? De Jesucristo, nuevamente. El reino establecido. Ahora en el versículo 23, la última explicación. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente. Ya hemos visto esa palabra 2 veces, diferente. ¿En qué es diferente? Vamos a ver. De todos los otros reinos. ¿En qué tiene este reino diferente de los otros 3 reinos? Es diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Despedazará. Se me fue el español. Ustedes lo saben. Versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, que es el cuerno pequeño, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará. ¿Y qué más va a hacer este cuerno pequeño? Hablará palabras contra el Altísimo. Ahorita decía que hablará grandes cosas. Hablará palabras contra el Altísimo, contra Dios. Y a los santos del Altísimo quebrantará, ataque a la iglesia. Y pensará, este cuerno pequeño pensará en hacer ¿qué? En cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos son los tiempos proféticos, las profecías. Y la ley es ¿qué? La ley de Dios. Pensará en cambiar la ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿Se pueden cambiar los 10 mandamientos? Por eso dice pensará, porque fueron escritos con el dedo de Dios en piedra. Son para siempre. Y el nuevo pacto es que los 10 mandamientos están escritos en tu corazón. ¿Cuántos mandamientos? 9. 10, incluyendo el 4º mandamiento del día santo del Señor, el sábado. Amén. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Están conmigo? ¿Cómo termina? Y serán entregados en sus manos hasta ¿qué? Tiempo, tiempos y medio tiempo. Vamos a ver eso ya mismo. ¿Qué es tiempo, tiempos y medio tiempo? Luego, ¿cómo termina? Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Qué le va a pasar a este cuerno pequeño? Le va a llegar su fin. Aquí hasta ahora tenemos 3 etapas. La bestia. Luego la bestia, el imperio romano. El imperio romano se divide en 10 naciones, en 10 reyes. Y luego la tercera etapa es que un cuerno pequeño, un rey pequeño se levanta entre medio de esos 10 y arranca ¿a cuántos? A 3 de ellos, ¿ok? Este imperio tiene 5 etapas, hasta ahora hemos visto 3. Vamos a contestar la pregunta primero. ¿Qué quiere decir que hablaba grandes cosas? ¿Qué quiere decir que hablaba en contra del Altísimo? ¿Me voy a poner yo aquí a inventar qué quiere decir eso? No, vamos a ver que la Biblia nos explique eso. Vayan conmigo a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13. ¿Qué significa que hablaba grandes cosas contra Dios? ¿Qué significa? Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer el versículo 1. Vamos allá mismo a este capítulo con un poco más de calma. Apocalipsis capítulo 13. ¿Están ahí? 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. ¿Qué es el mar? Muchedumbres, pueblos, naciones, lenguas. ¿Sabes? Ya están unos expertos en profecía. Y esta nación se levantó. ¿Y qué tenía? 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Estará hablando de lo mismo que acabamos de leer en Daniel capítulo 7? Claro. Y en sus cuernos 10 diademas. Si tenía diademas, quiere decir que eran ¿qué? Reyes. Allá no decía que eran reyes. Sí. Y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Brinquemos ahora, porque vamos a volver ahí ahorita. Versículo 5, hablando sobre esta bestia. Y dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿Qué es hablar grandes cosas o hablar en contra del Altísimo? Es hablar blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Tiempos y medio tiempo, 42 meses. Vamos a ver eso ya mismo. Pero aquí dice que hablaba grandes cosas y hablaba
blasfemias. La pregunta es, ¿me voy yo a ponerme a inventar qué es una blasfemia? Porque la gente piensa en blasfemia, eso es decir, maldigo a Dios o esto. Vamos a dejar que la Biblia nos explique qué era lo que este cuerno pequeño estaba hablando. ¿Qué era lo que estaba diciendo que iba en contra de Dios? ¿Están conmigo? Vamos a ver la explicación bíblica de lo que es una blasfemia. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 21. ¿Están gozando? Yo estoy un poco serio, pero no estamos gozando. Lucas capítulo 5, versículo 21. Vamos a empezar un poquito más arriba, en el versículo 20. El contexto es Jesucristo va a sanar a un paralítico. Y Jesucristo le dice algo muy interesante a este paralítico. Lucas capítulo 5, versículo 20. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Una blasfemia, según la palabra de Dios, es alguien que dice ¿qué? Que puede perdonar pecados. La Biblia dice que eso es una blasfemia porque el único que perdona pecados es Dios. Blasfemia número 1. ¿Están conmigo? Vamos a mirar la próxima blasfemia, Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 30. Vamos a empezar. Juan capítulo 10, versículo 30. ¿Están conmigo? Juan capítulo 10, versículo 30. Jesús dice, yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. ¿Qué es una blasfemia? Hacerse pasar por Dios. Y específicamente, ¿qué es hacerse pasar por Dios? El que dice que puede perdonar pecados. Serio la acusación. Es decir, que tienes el poder de Dios. ¿Estamos bien? ¿Está todo el mundo tranquilo? Vamos a seguir. No se me asusten todavía. Amén. Vamos ahora a eso de tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Qué es eso de tiempo, tiempo y medio tiempo? Volvamos a Daniel. Yo espero que no se hayan ido como yo. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 25. Daniel 7, 25. ¿Qué es esto de tiempo, tiempos y medio tiempo? Y hablando del cuerno pequeño, grandes cosas contra el Altísimo. Ya sabemos que son blasfemias, que dice ser Dios, que dice tener el poder para perdonar pecados. Y a los santos del Altísimo quebrantará. O sea, que le hace guerra a la iglesia, a los hijos de Dios. Y pensará este cuerno pequeño en cambiar los tiempos y la ley de Dios. Y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Ahora vamos a Apocalipsis. Deje el dedo ahí en Daniel, no se vaya de Daniel. Ahora vamos a Apocalipsis. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. No nos va a dar tiempo leer Apocalipsis 12 esta noche, lo vamos a ver después, pero va a ver que está sucediendo exactamente lo mismo. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. Miren qué interesante. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón. Allá era una bestia, aquí es un dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo. Quiere decir que ¿quién está detrás de la bestia? El diablo. Dice, escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En su cabeza 7 diademas. Profecía paralela, está enseñando lo mismo de otra manera. Vamos a confirmar que esto es el Imperio Romano. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó. Y sobre la tierra el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Pasó o no pasó esto? Trató el diablo de matar a Jesucristo. ¿Qué utilizó? Al Imperio Romano. ¿Específicamente a quién? A Herodes, cuando dijo, mata a cualquier niño menor de 2 años, porque vinieron los 3 sabios del oriente y dijeron, mire, el Mesías nació y todo el mundo estaba dormido. Tuvo que venir gente de Babilonia a decirle a los judíos que el Mesías había nacido. ¿No será lo mismo que está ocurriendo hoy en día con la iglesia cristiana? Que están dormidos.
no están pendientes, no están viendo los acontecimientos, especialmente los proféticos. Entonces dice, hablando de la mujer, versículo 6, la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustente por 1260 días. Tiempo, medio tiempo, 1260 días. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Oh, perdón, ahí mismo, disculpen, el 12:14. El 12:14. 12:14. Para que vean que estos son profecías paralelas. 12:14 dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo. Eso no fue lo que vimos en Daniel capítulo 7. Lo mismo. Apocalipsis capítulo 13. Estamos concentrándonos en esa profecía de tiempo. Apocalipsis 13:5 dice, también, hablando del cuerno pequeño, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. ¿Ok? Entonces tenemos 3. Tiempos, medio tiempo, 1260 días y 42 meses. Y vamos a mirar ahora que está hablando del mismo tiempo profético. ¿Ok? Tiempos y medio tiempo. Tiempo es 1 año. Tiempos es 2 años. Medio tiempo es medio año. ¿Qué está hablando? 3 años y medio. ¿Cuántos meses hay en 3 años y medio? 42 meses. Miren aquí. Tiempo, medio tiempo es 3 años y medio. 3 años y medio es, ¿cuántos meses? 42. ¿Cuántos son 3 años? 36 meses. Medio año, 6 meses. 36 más 6 es 42. Si usted agarra ahora 3 años y medio, ¿cuántos días? 1260 días. Si usted agarra 42 meses ahora y lo multiplica por 30, porque estamos utilizando el calendario judío que tenía 30 días el mes, 360 días al año, y usted multiplica 42 por 30, 42 meses con 30 días, ¿cuántos días le da? 1260 días. Está hablando de lo mismo. ¿Están conmigo? Dios explicando lo mismo de diferentes maneras para que no haya duda y nadie venga y diga lo que quiere decir. 3 años y medio, 42 meses y 1260 días es lo mismo. Pero también aprendimos un principio profético, que los 1260 días, ¿cuál es el principio? Un día profético es equivalente a un año literal. Entonces no son 1260 días, sino son 1260 años. Las profecías de Daniel 7, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 13 son profecías paralelas. Se está repitiendo lo mismo de diferentes maneras. ¿Están conmigo? Alabado sea el nombre de Dios. 1260 años, lo que quiere decir que este cuerno pequeño estuvo en poder por 1260 años. La pregunta es, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo terminó esos 1260 años? Y durante esos 1260 años hizo lo que quiso. Lo que quiere explicarle una cosa es que es imposible que el cuerno pequeño, que el anticristo, sea un solo hombre. Porque nadie vive por 1260 años. Pues ¿saben por qué? Porque no es un ser humano, es un sistema. Es un sistema, es una institución lo que estamos estudiando. Es una institución para que reine por tanto tiempo. ¿Están conmigo? Daniel capítulo 8. Vamos a terminar con este cuerno pequeño que está dando candela. Daniel capítulo 8. Ahora vamos a brincar al versículo 7. Vamos a aprender un poquito más sobre este cuerno pequeño. Y dice, y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Algunos eruditos dicen que este cuerno pequeño es Antíoco Epífanes. Quizás han escuchado eso. Ese es Antíoco Epífanes porque dice que después de Grecia, que era el versículo anterior, habla del cuerno pequeño. Pero es imposible porque la profecía dice que este cuerno pequeño fue más grande. Se expandió mucho más que Grecia. Y Antíoco Epífanes no cae ahí porque él fue un rey de los 4 cuernos regionales. Él no creció para nada. De hecho, él fue un monigote del Imperio Romano. ¿Ok? La profecía no puede ser cumplida a él porque dice que se engrandeció más que Grecia. Antíoco Epífanes nunca fue más grande que Alejandro el Magno, ni siquiera. ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué hace? Brinca simplemente de Grecia al cuerno pequeño.
a la tercera etapa. Dice el versículo 9, y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho, ¿a dónde? Al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, a Jerusalén. Y se engrandeció este cuerno pequeño, ¿hasta dónde? Al ejército del cielo. Y aparte del ejército de las estrellas, echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Se engrandeció contra Jesucristo, anticristo. Y por él fue quitado el continuo sacrificio. ¿Dónde ocurrían los sacrificios? Dentro del santuario. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Este cuerno pequeño que hace, pisotea el santuario, pisotea las verdades de Dios. No literalmente está este cuerno pequeño dentro del santuario, sino que está simbólicamente dentro del santuario, lo que quiere decir que este cuerno pequeño está ¿dónde? Dentro de la iglesia. ¿Ok? Que si Rusia, que si vienen China, que si los musulmanes, que si vienen... Bla, 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 bla. Todo esto no tiene nada que ver con ninguna de esas naciones. ¿Que van a ocurrir acontecimientos con esas naciones? Claro, el diablo nos quiere engañar, pero nosotros tenemos que mantener nuestra vista fija en exactamente a quién nos está enseñando la profecía. ¿Están conmigo? Muy bien. La pregunta es, ¿dónde está ese cuerno pequeño? Dentro del imperio romano, exactamente, dentro de la iglesia. Segunda de Tesalonicenses, vayan conmigo por favor, Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Está esto candente o no está candente? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Acuérdense que la bestia tiene 5 etapas. La primera es la bestia. La segunda etapa son la división en 10 naciones del lado occidental. Y la tercera etapa es este cuerno pequeño que se está levantando, que estamos conociendo hoy. Este cuerno pequeño. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Están conmigo? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostasía es la rebelión dentro de la iglesia. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este hombre de pecado, el hijo de perdición? Este es el anticristo o el cuerno pequeño. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Blasfemia. Dentro de la iglesia. ¿Están conmigo? Siga ahí diciendo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Por qué Pablo está hablando sobre este cuerno pequeño? Porque Pablo, ¿en qué etapa está del Imperio Romano? ¿En qué etapa está? En la primera. Roma está en poder todavía. ¿Están conmigo? Él ya estaba viendo la profecía, él sabía exactamente lo que estaba pasando. Y ahora vosotros sabéis, ya leí esa parte, versículo 7, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, y vamos a hablar de eso también, quien está deteniendo en este momento, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Se acuerdan la palabra iniquidad? ¿Qué significa? Violador de ley. Aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Lo mismo que decía Daniel capítulo 7, ¿cómo va a ser el fin de este cuerno pequeño de esta bestia? Con la segunda venida de Jesucristo. Amén. Lo que quiere decir que está en poder ahora mismo. Terrible. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. 13, disculpen. Apocalipsis 13. Me encantaría hablar de las iglesias, pero no tenemos tiempo. Apocalipsis 13, versículo 1, vamos a empezar. 13:1. ¿Están conmigo? Dice ahí, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ya sabemos lo que es una blasfemia, ¿verdad? Aquel que se dice ser Dios en la tierra. Entonces, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león.
las bestias todas en una bestia. Pero también hay otra cosa aquí. ¿Cuál es el orden? Están al revés. Está que el león, el oso, el leopardo y la bestia. Aquí está el leopardo, el oso, el león y la bestia. ¿Por qué? ¿Por qué es que está viendo esto al revés? Sencillo. Daniel está mirando hacia el futuro. Daniel está viendo el león, el oso, leopardo y la bestia. Juan está en la bestia mirando hacia atrás. Amén. Están mirando, es como si Daniel y Juan se estuvieran mirando. Amén. Sencillo. Dice aquí, y el dragón o el diablo le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas, y aquí viene la cuarta etapa. Estoy en el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, ya sabemos lo que es eso. Y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, ya sabemos que esos son ¿cuántos? 1260 días. ¿Vieron cómo todo se va aclarando? Sencillito. 1260 años. Y abrió su boca en Dios contra Dios para blasfemar su nombre y de su tabernáculo. ¿Qué hizo? Blasfemó contra el tabernáculo. ¿Qué está en el tabernáculo, en el santuario? El plan de salvación. Este cuerno pequeño, ¿qué está tratando de hacer? Está tratando de confundir a la gente para que no miren el santuario, para que no le hagan caso al santuario, porque en el santuario está el plan de salvación. Está desviando, torciendo el plan de salvación. Eso lo vamos a ver mañana con claritos detalles. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ya se lo vimos, ¿verdad? Ya le hizo guerra a los santos. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Es esto un poder regional? No, esto es un poder mundial. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. El Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Ay, 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 candela pura. Ahora, vamos a enfocarnos en la herida. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Quiere decir que esta bestia, la tercera etapa, está el cuerno pequeño que se levanta. Y ese cuerno pequeño recibe una herida de muerte. Parece que murió, pero se sanó. La cuarta etapa de la bestia es cuando este cuerno pequeño recibe su herida mortal. Pero la quinta etapa es cuando esa herida mortal es sanada. Y vamos a ver eso ahora mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué fue lo que le dio la herida? Primera pregunta. A la bestia, al cuerno pequeño. ¿Qué le dio la herida que parecía que estaba muerto? Vayan para abajo en el versículo 14, ahí mismo. Hablando de las dos bestias, la bestia mañana vamos a hablarle, y de la segunda bestia que levanta la imagen a la primera bestia, va a ser el lunes. Y versículo 14, hablando de la segunda bestia. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Quiere decir que esa herida que recibió el cuerno pequeño fue una herida de ¿qué? Una herida de espada. ¿Qué simboliza? ¿Qué representa? Que recibió una herida de espada. Bueno, la Biblia habla de dos tipos de espadas. La primera espada es la palabra de Dios. Amén. Pero hay otra espada. Porque la palabra de Dios le dio la herida a esta bestia. No. Vayan conmigo a Romanos capítulo 13. Vamos a ver qué fue esa espada. Acuérdate que en la tercera etapa, en la segunda etapa, perdón, de la bestia, de esta nación, une al Estado y la iglesia. Une el Estado y la iglesia. Estas 10 naciones que salieron del Imperio Romano unieron la iglesia con el Estado. Romanos capítulo 13. ¿Qué es esa espada? ¿Están conmigo? Dice aquí, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Tenemos bíblicamente que obedecer las leyes de nuestro país? Sí.
tenemos que obedecerlas hasta que las leyes de nuestro país conflijan con las leyes de Dios. En el momento que una ley se interponga, que conflija con la ley de Dios, nuestra obediencia es a Dios primero. ¿Están conmigo? Siempre y cuando el Estado se mantenga al borde de las leyes de Dios, estamos bien, no hay problema. Pero cuando se cruza de ese límite, entonces tenemos problemas. La primera tabla. Sigan viniendo. Versículo 2. De modo que hay quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, resiste, y los que resiste acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para su bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. El poder civil tiene una espada. Sí, tiene una espada el poder civil también. Y dice, pues no en vano lleva la espada, pues servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? En la segunda etapa, en los pies, cuando estamos hablando de las 10 naciones, se une el Estado y la iglesia. Y luego viene, durante 1260 años, este cuerno pequeño tiene el Estado y la iglesia unida. Pero, ¿qué sucede? Tenía ambas espadas. Tenía la espada de Dios y tenía la espada civil, el poder político, que bíblicamente está completamente prohibido unir esos dos poderes. Tienen que estar al margen de cada uno. Pero al momento que tenía ambos poderes, ¿qué sucedió? Recibe una herida mortal de espada, lo que quiere decir que se le quitó la espada del poder político o el Estado. Ya no tenía esa segunda espada, sino que la espada se le quitó y le dio una herida mortal. ¿Cómo es eso? Pero dice ahí también que esa herida mortal que le dio el Estado, que le dio la espada del Estado, esa herida fue sanada. Lo que quiere decir es que recupera el poder Estado. Nuevamente se unen el Estado y la iglesia, y esa es la etapa que falta. Ahora mismo estamos en la etapa donde el cuerno pequeño no tiene poder civil, pero la está recuperando. Y pronto viene el momento cuando la va a recuperar, y cuando el Estado y la iglesia nuevamente se unan para hacer un gobierno mundial, ¿qué va a ocurrir? Persecución al que no sigue ese sistema que está establecido, que ya lo hizo anteriormente. Simplemente está esperando que se le dé la oportunidad de hacerlo nuevamente. ¿Están conmigo? Esto se está poniendo candente. Terminamos con Apocalipsis capítulo 17. Terminamos con Apocalipsis capítulo 17. Mañana vamos a desglosar esto de una manera tan y tan maravillosa. Porque mañana yo no voy a hablar. Usted lo encontrará difícil que yo no hable. Pero mañana yo no voy a hablar. Mañana la bestia va a hablar sola. Solita la bestia se va a tirar. Todas estas características la bestia sola nos las va a decir a nosotros. Interesante y medio esto. Interesante. Por eso es que yo digo, la profecía bíblica no, o sea, tiene que señalar, y es que la misma bestia lo dice. El mismo cuerno pequeño dice, yo soy el anticristo. Él mismo lo dice. Una cosa fascinante. Apocalipsis capítulo 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Acuérdense que dijimos que una mujer representa en la profecía bíblica una iglesia. Y la que está sentada sobre muchas aguas. Quiere decir que está sentada sobre muchos pueblos, naciones, lenguas, tribus. Miren las características, qué cosa linda. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer, una iglesia, sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Lo mismo. Esto es repetitivo. Y ya cuando se leímos, ya todo el mundo empezó como que, espérate, bestia, 10 cuernos, ya, matemáticamente ya lo estamos sacando, ¿verdad? Sencillo. Versículo 4. Y la mujer estaba vestida ¿de qué? De púrpura y escarlata. ¿Y adornada de qué? De oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación. ¿Con quién fornicaba? Con los reyes de la tierra. ¿Por qué con los reyes de la tierra? Porque se une el Estado y la iglesia.
Dice versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio que Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria ¿de qué? De la sangre de los santos. ¿Le hizo guerra a la iglesia? Sí. Ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, son 7 reyes. ¿Están conmigo? Paramos. Vamos ahora a dar un repaso. Con el repaso terminamos. Mañana cuando empecemos con el repaso y entrar de lleno a ver exactamente las características como cuadran. Acuérdense que yo les dije, hay casi 70 características. Solamente estamos utilizando 14, pero con esas 14 es más que suficiente. Van a ver. ¿Están conmigo? Vamos a mirar las 5 etapas de la bestia. Primero, el Imperio Romano. Luego el Imperio Romano se divide en 10 naciones. Luego sale el cuerno pequeño entre medio de las 10 naciones. ¿Y qué hace ese cuerno pequeño? Arranca 3 de esas 10 naciones. Luego el cuerno pequeño recibe una herida mortal de espada. Le fue quitado el poder civil. Por eso que era diferente de los otros reinos. Porque los primeros 3 reinos no mezclaban en la iglesia con el Estado. Este sí lo hace. Y el número 5, la herida mortal es sanada. Lo que quiere decir que esta bestia, este cuerno pequeño, vuelve y recupera el poder civil y vuelve a perseguir. Repaso de las características. Características del cuerno pequeño anticristo. Número 1, mar. Se levanta ¿entre dónde? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas donde hay civilizaciones, mucha gente. Característica número 2, el cuerno o la nación pequeña salía entre ellos o después de los 10 cuernos. Lo que quiere decir es que cuando fue que el Imperio Romano cayó históricamente, en el año 476 después de Cristo. Lo que quiere decir que este cuerno pequeño se tiene que levantar después de ¿qué año? Del año 476, que fue cuando el último emperador romano cayó. ¿Están conmigo? Se levanta después del año 476. Tiene 7 cabezas, lo que representa 7 montes. Muy bien. Característica número 4. Arranca o derriba 3 cuernos o reinos de entre los 10 de Europa. ¿Hablen? ¿Amén? 5. Es diferente de los demás reinos. ¿Por qué? Porque este reino une el Estado y la iglesia. Número 6. Usa púrpura y escarlata, que es rojo, y tiene muchas riquezas, porque dice que tiene un cáliz de oro, piedras preciosas y perlas. Número 7. Este cuerno pequeño parece más grande que sus compañeros o que los países europeos. Parece más grande, pero no lo es, pero aún así los manda. Versículo 8. Hablará grandes cosas, blasfemias, nombre blasfemo, contra Dios. Se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios. Número 9, hará guerra a los santos y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo, 3 años y medio o 42 meses o 1260 días o 1260 años. Número 10, pensará en cambiar los tiempos y la ley. También dice que echó por tierra la verdad. Ahí aparece el hombre de pecado, perdición o de iniquidad. Se nos quedó una cosa, disculpen, Apocalipsis capítulo 13. Una cosa se nos quedó nada más. Apocalipsis capítulo 13. Una de las cosas más impresionantes. Apocalipsis capítulo 13. Versículo 15. Una cosita nada más se nos quedó. Mirando las características. Hablando de la segunda bestia, o de la segunda nación que va a levantar al cuerno pequeño porque recibió una herida. Acuérdense que recibe una herida mortal. Se le quitó el poder y este segundo gobierno, esta segunda nación, va a levantar esa primera nación y le va a dar el poder para atrás. Y vamos a ver eso más después. Versículo 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Versículo 16. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender. No dijimos que una de las características de una bestia, de un reino, es que ¿qué? Tiene poder económico mundial. Dice aquí, versículo, seguimos ahí, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El número señala al nombre de la bestia.
Muchos piensan que el 666 es la marca de la bestia. No necesariamente. El número señala al nombre de esa bestia, al nombre del cuerno pequeño. Versículo 18 lo confirma. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. A nosotros nos mete mucho miedo con el 666 y el 666. El 666 es un número que habla de ¿qué? Del nombre de la bestia. ¿Están conmigo? Versículo 11. El nombre blasfemo, mira qué coincidencia, tiene un número de hombre que es ¿cuál? 666. Venga mañana, vamos a ver eso matemáticamente perfecto. Número 12. Recibe una herida mortal de espada, lo que quiere decir que le fue quitado el poder civil. Número 13, la herida mortal es sanada, lo que quiere decir es que retoma el poder civil. Etapa en el número 4, etapa en el número 5. ¿En dónde estamos nosotros ahora? En la etapa número 4, porque ahora mismo no tiene el poder civil. Versículo 14, versículo 14, característica 14, estará presente hasta los postreros días y será destruido con la segunda venida de Cristo. La única que falta es el número 15, que no está ahí, y es que ¿qué significa que pisotea el santuario? ¿Qué significa que está en el santuario echando las verdades de Dios por el piso? ¿Qué significa eso? Vamos a ver eso con lujo de detalles, exactamente a qué se refiere. ¿Cuántos muebles hay en el santuario? 6. Vamos a ver que el cuerno pequeño agarró a cada uno de esos muebles y ha distorsionado y ha torcido toda la verdad que está dentro del santuario. ¿Por qué? Porque el que está detrás es el diablo y él no quiere que nadie se salve. ¿Están conmigo? Familia, Jesucristo viene muy pronto por ahí. Estamos en el final de Apocalipsis. En final, solamente estamos agarrando estas profecías y solamente estamos mirando que estamos muy cerca del fin. Mañana con lujo de detalle vamos a ver exactamente a quién se está refiriendo. Y le voy a decir algo a usted. Si usted sabe quién es esta bestia o este cuerno pequeño, mejor póngase pega en la boca, póngase algo para que no le salga. Por favor, porque si usted me quiere ver molesto, haga eso. Pero no me quiero molestar. Por favor, porque yo he estado en seminario donde a alguien siempre se le zafa algo. Y es como que, Señor, ¿lo puedo pegar? ¿No? Ok, perdón. Porque yo sé que hay gente aquí, inclusive hay gente aquí que no saben, que solamente con las características dijeron, Entonces, esto es algo muy sensitivo, muy personal, muy privado. A orar. Todo el mundo a orar. A orar y a orar, a orar. Amén. Entonces, Cristo viene muy pronto por ahí. Amén. Cristo viene muy pronto. Gloria a Dios por las profecías. Dice, cuando ven estas cosas cumplirse, levanta la cabeza porque tu redención está cerca. Amén. Cristo viene por ahí mañana. Mañana, no es a las 7, eso está mal, es a las 7:30. Apocalipsis revela el anticristo y el número 666. ¿Cuántas características habían? 15. 14, 15. Vamos a ver que cada una de esas características tiene que señalar sin ninguna duda a la bestia, al anticristo. Y yo esta noche le voy a enviar las 70 características que tengo. O sea, va a tenerle en abundancia, más el tema de esta mañana, más el tema de anoche en la noche. Amén. Así que van a tener mucha información. Si usted no le ha dado el correo, por favor entrégame el correo electrónico en letra de molde para yo enviarle toda la información que hemos dado hasta ahora. ¿Están conmigo? Y le quiero recordar una cosa. Quizás hable muy rápido. Quizás usted no se acuerda, quizás no estoy bueno con la matemática. El tema de esta noche no va a ser el anticristo. ¿Amén? Pero sí va a ser secreto para un matrimonio feliz. Tan importante. Le di un tema light. Porque el tema de hoy estuvo pesado, ¿verdad? Un tema light. Importante el matrimonio. El diablo odia dos instituciones más que nada. El matrimonio y el sábado. Lo detesta a muerte. Y las dos instituciones fueron establecidas ¿dónde? En la creación. Odia el matrimonio y odia el sábado. ¿Están conmigo? Entonces, ese es el estudio. El de esta mañana es en la obediencia al legalismo. Si no lo tomó, recógelo en el camino, siga haciendo sus estudios. Los estudios están sabrosos. Ahora, si usted se olvida de todo, le voy a enviar mis notas también. Pero nunca quiero que se vaya de aquí sin acordarse de una promesa que Dios le hace. ¿Y cuál es esa promesa? Léanla conmigo. Isaías 41:10. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo siempre te ayudaré, yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Pero no termina ahí porque ahora voy a añadir otra segunda parte. Mateo 6:33.
Mas buscad, ¿qué? Su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios dice, yo estoy contigo, yo te protejo, yo te guardo, yo siempre te voy a ayudar, pero ¿qué tenemos que hacer para nosotros aferrarnos a esa promesa? Busca primero a Dios. ¿Cómo? Levántese por la mañana y consagre, saca un tiempo santo por la mañana, por la tarde y por la noche, y pasa tiempo con Dios en oración y estudio de la palabra. Y Dios te promete que siempre va a estar contigo. Búscame primero a mí y yo me voy a encargar de todo lo demás. Que el Señor los bendiga.